Camino por las calles de mi ciudad. El frío de diciembre me muerde las manos, el aliento se convierte en nieve fugaz y el olor a castañas asadas se mezcla con el tintineo lejano de una melodía navideña. Otro año más, ya estamos en Navidad. Pienso que cada año adelantan un poco más el encendido de las luces, como si la ciudad necesitara recordarnos antes de tiempo que es el momento de comprar, de correr y de llenar bolsas. Miro los escaparates iluminados, juguetes, bufandas, perfumes, árboles perfectos, todos preparados para su mejor época del año. Pero entonces, al pasar junto a una capilla pequeña, algo detiene mis pasos. A través de una ventana lateral veo a dos niños con sus padres. Los pequeños señalan emocionados unas figuras expuestas entre musgos, serrín y corcho. Un buey, una mula, un pastor de barro que parece a punto de romperse y una estrella de papel dorado que cuelga torcida. Y allí, en el centro, un pesebre diminuto. La escena es sencilla, demasiado sencilla quizá para un mundo acostumbrado a fuegos artificiales, pero esos niños miran el Belén como si fuera un tesoro. Me acerco despacio. Dentro la madre les explica cada figura. Este es el río, este es el molino, aquí duerme Jesús y esta es la Virgen. Los niños asienten con los ojos llenos de luz, como si cada pedacito de corcho contara un secreto. Y de repente mi mente se llena de recuerdos. Recuerdo cómo mi madre nos llevaba al campo a primera hora de la mañana para coger el musgo. Recuerdo las discusiones con mi hermano por quién ponía al rey Baltasar y quién movía el puente. Recuerdo también el olor a cajas viejas, el sonido del papel arrugándose y la emoción de ver aparecer, un año más, las mismas figuras de siempre, gastadas, imperfectas, pero increíblemente vivas para nosotros. El Belén no era solo un adorno, era un ritual, una forma de detener el tiempo, de juntar a la familia, de transformar la casa en un pequeño mundo donde la magia tenía un gran espacio para disfrutar todo el mes. Mientras observo a esos niños, varias preguntas me vienen a la cabeza. ¿De dónde viene realmente esta costumbre? ¿Quién fue el primero que imaginó que lo sagrado podía representarse con escayola y paja? ¿Quién decidió que un nacimiento debía contarse con figuras diminutas? ¿Fue la iglesia? ¿Fue un artista? ¿O fue el pueblo? Para descubrirlo hay que viajar 8 siglos atrás, a una noche fría en los montes de Italia. Allí un hombre cambiará la historia para siempre sin proponérselo. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué vio? ¿Y cómo logró que aquel gesto humilde se convirtiera en una tradición universal? Las respuestas están a punto de desvelarse, y no son tan sencillas como parecen. Italia, comienzos del siglo XIII. Las ciudades crecen, el comercio florece y las viejas murallas medievales ya no bastan para contener el bullicio de los mercados. Por primera vez en siglos, el dinero empieza a tener más poder que la espada, y Florencia, Pisa, Siena y Asís son pequeños mundos en ebullición. Talleres, ferias, campanas, tintoreros y mercaderes que viajan de norte a sur con telas y especias. Europa despierta de su letargo feudal, pero en ese amanecer también germina la desigualdad. Los ricos levantan palacios mientras los pobres duermen junto a las murallas. Entre el esplendor de las iglesias y el hambre de los mendigos, el alma del hombre comienza a dividirse. La iglesia, poderosa y temida, atraviesa una de sus etapas más contradictorias. Roma es un centro de fe y también de política. Los obispos son señores feudales, los monasterios acumulan tierras y riquezas. En nombre del Evangelio se construyen catedrales, pero también se empuñan espadas. El siglo se abre con guerras santas, indulgencias y cruzadas, mientras los campesinos rezan sin entender del todo en qué bando está Dios. La fe parece haberse hecho distante, prisionera de rituales solemnes que ya no tocan el corazón. Y es en ese mundo convulso donde nace un niño, Francisco de Asís, hacia 1181 o 1182. Hijo de un rico comerciante de telas, crece entre lujos y canciones de trovadores. Su juventud es alegre, casi frívola. Le gustan las fiestas, los poemas y los colores, sueña con ser caballero y con ganar fama en la guerra, pero el destino le tiene preparado otro camino. Durante una batalla entre Asís y Perugia, es capturado y pasa un año en prisión. Sale enfermo, débil y algo en su interior ha cambiado. Comienza a sentirse extraño entre los suyos, como si la vida que conocía hubiese perdido sentido. Un día, caminando por los campos, escucha una voz interior que le dice: «Francisco, repara mi casa, que amenaza ruina».
Cree que se trata de una iglesia y empieza a restaurar con sus propias manos la pequeña capilla de San Damián. Pero a poco entiende que la llamada es más profunda. No se trata de piedra, sino de espíritu, y ve cómo la verdadera ruina está en los corazones endurecidos por la riqueza y el poder. Francisco renuncia a todo, devuelve la fortuna de su padre, se quita la ropa frente al obispo de Asís y se queda solo, desnudo y bajo la lluvia. A partir de ese instante, su vida se convierte en una parábola viviente. Camina descalzo, duerme al raso, comparte el pan con los leprosos. Su predicación no nace de los libros sino del ejemplo. Habla de amor, de alegría y de libertad, y lo hace con un lenguaje tan simple que hasta los niños lo entienden. En una época en la que la religión se vestía de oro, él eligió la pobreza como forma de belleza, y con ese gesto devolvió a la fe su rostro humano. Los campesinos lo escuchaban fascinados mientras los frailes lo hacían con recelo. Algunos lo consideraban un loco y otros un santo, pero todos reconocían en él algo que la Iglesia había olvidado: la coherencia entre palabra y vida. Su revolución fue silenciosa pero profunda. Mientras el mundo discutía sobre dogmas, él hablaba de fraternidad. Mientras los poderosos construían fortalezas, él construía vínculos. Para Francisco, el Evangelio no era una doctrina, sino una manera de mirar. Mirar la creación no como un bien a explotar, sino como una familia que proteger. Mirar al hombre no por lo que tiene, sino por lo que es, y mirar a Dios no en el trono, sino en la tierra. De esa mirada nacería todo: su orden, su ejemplo y, más tarde, su deseo de representar el nacimiento de Cristo no en los altares, sino en la vida real. Porque si algo comprendió Francisco fue esto: que lo divino no habita en el lujo, sino en la humildad de lo cotidiano. Francisco de Asís había renunciado a todo: al dinero, a su apellido, a su casa, incluso a su orgullo. Pero lo que el mundo veía como una locura, para él era una liberación. Por primera vez caminaba ligero, sin más pertenencias que un hábito tosco y un corazón abierto. No buscaba fundar nada ni dirigir a nadie, solo quería vivir el Evangelio literalmente, sin oro, sin poder y sin distancia entre la palabra y el gesto. Su vida se convirtió en testimonio. Dormía donde lo sorprendía la noche, mendigaba su pan y cuidaba a los enfermos. Decía que cada amanecer era una nueva oportunidad para agradecer, y que la alegría, incluso en la pobreza, era el mayor acto de fe. Aquella alegría contagiosa e inexplicable empezó a atraer a otros. Jóvenes que lo habían visto predicar en las plazas, campesinos cansados de guerras e hijos de mercaderes en busca de sentido. Se unieron a él sin promesas ni reglas, solo con el gesto de vivir como hermanos. Así nació la Orden de los Frailes Menores, aunque Francisco prefería llamarlos simplemente hermanos. No tenían posesiones ni jerarquías, solo la misión de caminar y servir. Predicaban en los caminos, cuidaban a los leprosos y reparaban iglesias ruinosas. Y lo hacían con una dulzura que desarmaba incluso a los más escépticos. En un tiempo en que la religión se había vuelto severa y distante, ellos hablaban de amor con palabras simples y gestos cotidianos. El pueblo los escuchaba y los comprendía. Esa fue su verdadera revolución. Los cronistas de la época cuentan que Francisco irradiaba una serenidad difícil de explicar. Cuando hablaba, su voz no sonaba autoritaria, sino cercana. Decía que el Evangelio no debía leerse, sino vivirse, que la pobreza no era una miseria, sino libertad, y que la belleza era la forma más pura de oración. El Papa Inocencio III, tras dudar, acabó aprobando su regla, convencido de que aquel hombre no era un hereje, sino una renovación necesaria. Pero su revolución no fue solo espiritual, también estética. Francisco enseñó a mirar el mundo con ojos nuevos, veía en la creación un reflejo constante del amor divino y decía que cada criatura era un espejo del Creador y que el universo entero era una familia. El sol, la luna, el agua, el viento, los animales, todos eran hermanos. De esa visión nació lo que hoy llamamos espiritualidad franciscana, una forma de fe que une la tierra y el cielo en una misma alabanza. Esa mirada transformó también el arte. Los primeros frailes comenzaron a predicar con imágenes y cantos para que el pueblo analfabeto pudiera comprender. La fe volvió a ser cercana, tangible y sensible, y así, sin saberlo, Francisco estaba sembrando la semilla del Belén. Porque su mensaje no era de distancia, sino de cercanía. Dios no debía ser adorado desde la altura, sino encontrado en lo más bajo, en la pobreza, en la naturaleza y en el hombre mismo.
Francisco no necesitaba templos ni retablos, decía que el mundo entero era una catedral y que cada gesto de amor, una oración. Sin embargo, su radicalidad despertó sospechas. Algunos eclesiásticos temían que su ejemplo se volviera incómodo. Le aconsejaron moderar su discurso, pero él solo sonrió. «No temo la pobreza», dijo, «solo temo perder la alegría». Y siguió caminando. En los últimos años de su vida, su cuerpo empezó a quebrarse, las largas caminatas, el ayuno y las enfermedades lo dejaron débil, pero su alma, en cambio, se hizo más luminosa. Comenzó a escribir himnos, a hablar con los animales y a retirarse a los bosques para orar. Fue en esa época, cuando el mundo parecía volverse oscuro, cuando concibió la idea que cambiaría para siempre la forma de celebrar la Navidad. Quería recordar a todos el sentido original del nacimiento de Cristo, no en el esplendor de los templos, sino en la humildad de una gruta, no en el lujo de los altares, sino en la ternura de un pesebre. Así empezó a imaginar una representación viva del misterio, un Belén hecho de carne y tierra, donde los hombres pudieran sentir, ver y tocar el amor que predicaba. Una Navidad que no se escuchara, sino que se viviera. El invierno de 1223 llegó frío a los montes de Rieti. La nieve cubría los caminos y el viento bajaba áspero desde los Apeninos. Entre bosques y acantilados se escondía Greccio, un pequeño pueblo medieval colgado sobre la roca. Era un lugar humilde, de pastores y campesinos, donde las casas parecían prolongación de la montaña. Allí, en aquel rincón olvidado, Francisco de Asís decidió celebrar la Navidad de un modo que el mundo jamás había visto. La idea había nacido de su deseo más profundo, volver al origen. Cada vez que oía la historia del nacimiento de Jesús, se preguntaba cómo habría sido en realidad, qué temperatura hacía, qué se oía, qué olor tenía el heno y qué sentía María al sostener al niño. Francisco no quería imaginarlo, quería vivirlo, y comprendió que la única manera de hacerlo era reproducirlo. Pidió permiso al Papa Honorio III, que entonces residía en Roma, y lo obtuvo. Luego se dirigió a un amigo suyo, el noble Giovanni de Velita, señor de Greccio. Le habló de su plan con la emoción de un niño. Quería montar un pesebre con animales reales y campesinos del lugar. No habría oro ni incienso, solo el silencio y la luz de las antorchas. Giovanni aceptó sin dudarlo, y los frailes comenzaron a preparar la gruta. Era una cueva natural, abierta en la piedra y donde solían resguardarse los pastores. La limpiaron, colocaron paja en el suelo y trajeron un buey y una mula. No habría imágenes ni reliquias, porque Francisco no quería símbolos, sino presencia. Esa noche el mundo volvería a nacer no en Jerusalén ni en Roma, sino en una cueva italiana. El 24 de diciembre, mientras el sol se apagaba tras las montañas, las campanas del valle comenzaron a sonar. Los campesinos subían con antorchas, envueltos en mantas y guiados por los frailes. La nieve crujía bajo sus pasos y cuando llegaron a la gruta encontraron un altar improvisado, un pesebre vacío y a Francisco arrodillado, con lágrimas en los ojos. No había espectáculo ni música, solo el sonido del viento colándose entre las rocas. Un sacerdote celebró la misa sobre el pesebre y Francisco, como diácono, cantó el Evangelio. Su voz temblaba, pero no de frío, cuando pronunció las palabras: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, algo en el aire pareció detenerse. Los presentes dijeron después que la cueva se llenó de una luz extraña, una claridad cálida que no venía de las antorchas. Algunos juraron ver al niño aparecer sobre la paja por un instante entre los brazos del santo. Otros sintieron simplemente una paz que los hizo llorar. Sea como fuere, aquella noche marcó un antes y un después. La misa terminó en silencio, nadie quería marcharse. Los frailes cantaron un himno suave, los animales respiraban tranquilos y el fuego iluminaba los rostros emocionados. Francisco se volvió hacia ellos y dijo: «Esta noche, en Greccio, Belén ha vuelto a nacer». Y así fue. La fe, que parecía dormida en las palabras, despertó en los sentidos, en la vista, en el tacto, en el olor del heno y en el calor compartido. La teología se hizo carne. Al día siguiente la noticia corrió por toda la región. Los campesinos bajaron al valle contando lo que habían visto. Los monjes escribieron cartas describiendo el milagro, y los peregrinos comenzaron a llegar. Querían ver aquella gruta donde Dios, por una noche, había vuelto a hacerse visible.
Los frailes la conservaron tal como estaba, con su altar de piedra, su pesebre y la llama que no se apagaba. Esa fue la primera representación del nacimiento y también la primera catequesis visual de la historia. A partir de entonces, el Belén ya no sería solo un recuerdo del pasado, sino una experiencia viva. Greccio se convirtió en el modelo de una devoción que uniría al mundo entero. Francisco no lo sabía, pero aquella noche había inventado algo más grande que un símbolo, un lenguaje universal hecho de luz, silencio y ternura. Hoy, 8 siglos después, la cueva de Greccio sigue en pie. Cada Nochebuena, los franciscanos celebran allí la misa a la luz de las velas, las mismas rocas, el mismo frío y el mismo rumor del bosque. Y cuando el sacerdote levanta el cáliz, el eco de aquella voz antigua parece repetirse. Esta noche, en Greccio, Belén ha vuelto a nacer. La noticia del milagro de Greccio viajó rápido. En una Europa donde la fe se enseñaba a través de imágenes y cantos, la idea fue irresistible. Los monjes comenzaron a construir pequeños nacimientos dentro de las iglesias, con figuras talladas en madera o modeladas en barro. Los llamaban praesepium, palabra latina que significaba pesebre, pero que pronto pasó a designar toda la escena. La paja, el buey, la mula, los pastores, todo se repetía como una liturgia del asombro. El espíritu de Francisco seguía guiando esas representaciones. No se trataba de adornar, sino de revivir. Cada figura debía transmitir la humildad del primer nacimiento. Por eso los primeros belenes eran sencillos, hechos con materiales pobres y sin colores brillantes. Las manos que los moldeaban no eran las de los grandes escultores, sino las de los frailes anónimos que trabajaban de noche con devoción silenciosa. En los primeros conventos, el Belén cumplía también una función pedagógica. No se trataba solo de emocionar, sino de enseñar. Muchos campesinos eran analfabetos y las figuras del pesebre se convirtieron en una forma de leer sin letras. Los frailes explicaban el Evangelio señalando las figuras. El niño representaba la humildad, los pastores la fe sencilla y la estrella la esperanza que guía. En los claustros franciscanos, los nacimientos se transformaron en auténticas escuelas visuales de teología, accesibles a todos. Cada figura era una lección, cada gesto una verdad transmitida sin palabras. Así, el Belén se expandió no solo como devoción, sino como lenguaje universal de la fe. En Italia central, talleres enteros comenzaron a reproducir las escenas de Greccio con madera policromada. Los frailes viajaban por Toscana, Umbría y el Lacio llevando consigo pequeñas cajas desmontables con figuras. Montaban los pesebres en plazas y parroquias, invitando a la gente a participar. En muchas aldeas, los campesinos donaban telas o animales para recrear la escena con realismo. El nacimiento se volvió una fiesta colectiva, una mezcla de oración, teatro y comunidad. Aquella costumbre se extendió pronto por los caminos de peregrinación que unían a Roma con el norte. A través de los mercaderes y de los cruzados, la idea del pesebre llegó también a Francia, a Alemania y a Bohemia. Algunos cronistas de la época mencionan incluso pequeños nacimientos en los monasterios del sur de Inglaterra antes del siglo XIV. El mensaje era el mismo que el de Francisco, hacer visible el misterio para que todos pudieran comprenderlo. Poco a poco, la idea se expandió más allá de los conventos. En el siglo XIV, las iglesias de Florencia, Roma y Bolonia comenzaron a exhibir belenes de piedra o terracota durante el Adviento. Algunos eran de tamaño natural. Los fieles se arrodillaban ante ellos como si estuvieran en Belén. Y en esos templos, por primera vez, la Navidad se volvió visible. El éxito fue tal que pronto el Belén cruzó fronteras. En Alemania y Bohemia aparecieron figuras de madera policromada, en Francia esculturas talladas en piedra y en España pequeñas escenas domésticas. Cada región le imprimió su carácter. Los germanos lo convirtieron en arte de precisión, los franceses en teatro litúrgico y los españoles en devoción íntima. El Belén se adaptaba a los pueblos como el agua a las manos. Hacia el siglo XV, los conventos femeninos comenzaron a tener un papel esencial. Las monjas, apartadas del mundo, dedicaban sus horas de silencio a crear pequeñas figuras con cera, tela o cartón. Las guardaban en capillas y celdas y las montaban durante el Adviento. Algunas comunidades competían por lograr el nacimiento más hermoso. Pero no era vanidad, era amor. Las crónicas cuentan que muchas lloraban mientras moldeaban al niño, como si cada trazo fuera una oración.
El Belén se convirtió en una forma de contemplación, era una teología del tacto. Mientras tanto, en Italia, los artistas del Renacimiento transformaban el modo de mirar el mundo. El realismo, la perspectiva y la luz se convirtieron en nuevas herramientas de fe. Los pintores comenzaron a representar el nacimiento con paisajes familiares, rostros humanos y emociones reales. La escena bíblica dejaba de ser lejana para hacerse cotidiana, y ese espíritu del arte nuevo se contagió también al Belén. En los talleres florentinos, escultores y carpinteros trabajaban juntos para recrear el milagro con detalles cada vez más finos. El pesebre ya no era solo un símbolo, era una ventana al misterio. Hacia el siglo XVI, el Belén se había convertido en una costumbre arraigada en toda Europa. En Nápoles, Roma, Viena, Praga y Toledo se montaban en iglesias, palacios y monasterios. Los papas los alentaban como instrumento de evangelización, los nobles como símbolo de prestigio. Pero incluso en medio de tanta diversidad, la esencia seguía siendo la misma: recordar que Dios había nacido pobre entre los pobres. La Reforma protestante y las guerras religiosas del siglo XVI amenazaron con apagar esa llama. En los territorios reformados, las imágenes fueron retiradas de los templos y muchas figuras destruidas. Sin embargo, el Belén sobrevivió gracias a su raíz popular. Los campesinos lo escondieron en sus casas, lo montaron en establos y lo defendieron en secreto. Era demasiado cercano, demasiado humano para desaparecer. A diferencia de otros símbolos, el Belén no pertenecía al poder, sino al pueblo. Y fue el pueblo quien lo mantuvo vivo. Al llegar el siglo XVII, la tradición resurgió con más fuerza que nunca. El barroco, con su gusto por lo teatral y lo sensorial, lo abrazó como si siempre le hubiera pertenecido. En los templos, los nacimientos se convirtieron en verdaderos escenarios: montañas, cascadas, luces, coros de ángeles suspendidos. Era la fe expresada con todos los sentidos, y sin embargo, en medio de esa exuberancia, seguía latiendo el mismo corazón humilde de Greccio. Lo que había comenzado como una misa en una cueva se había convertido en un lenguaje universal. El Belén ya no era solo un recuerdo de Francisco, sino un espejo de toda la humanidad. Un lugar donde cada generación podía reencontrarse con su propia infancia espiritual, con la inocencia que el tiempo no logra borrar. Con el paso de los siglos, la llama encendida en Greccio se transformó en un arte. El gesto humilde de Francisco, tan simple y tan puro, había revelado una nueva manera de contemplar el misterio, a través de los sentidos. Y esa mirada se extendió por Europa como una corriente silenciosa que unía fe y belleza. Durante el Renacimiento, el hombre volvió a situarse en el centro del mundo. La fe ya no se expresaba solo con dogmas, sino también con formas, luz y proporción. Los artistas comenzaron a representar el nacimiento de Cristo con una humanidad nueva: rostros reales, paisajes familiares y emociones visibles. La escena de Belén dejó de ser una alegoría para convertirse en una historia viva. El arte se hizo devoción y la devoción se hizo arte. Como decíamos antes, en los conventos las monjas moldeaban figuras de barro o cera con paciencia infinita. Las vestían con telas, pintaban sus ojos y colocaban cada detalle como quien reza con las manos. Aquellos belenes de clausura eran más que artesanía, eran plegarias tangibles. El silencio de los claustros se llenaba de murmullos, de himnos y de olor a cera. El nacimiento se transformó en una oración colectiva, un reflejo del amor franciscano que seguía vivo siglos después. Pero fue en Nápoles donde el Belén alcanzó su esplendor. Durante los siglos XVII y XVIII, la ciudad se convirtió en el corazón del belenismo. Los nobles competían por tener el pesebre más fastuoso, encargando figuras a los mejores escultores. No era ostentación, era una forma barroca de fe, un intento de mostrar que el milagro de la encarnación lo abarca todo, desde la gloria celestial hasta el bullicio del mercado. En los talleres de San Gregorio Armeno, escultores, sastres y carpinteros trabajaban juntos. Cada figura tenía vida propia: el pescador con sus redes, la mujer que amasa el pan, o el niño dormido junto al fuego. Y en medio de ese mundo, un portal pobre, casi oculto, donde brillaba el verdadero centro de la historia. El Belén napolitano era un teatro total, mezcla de arte, religión y vida. Los decorados reproducían las calles de la ciudad, los oficios, las tabernas y los animales. El universo entero parecía inclinarse ante el niño. No era un espectáculo, sino una metáfora, todo lo humano al servicio de lo divino.
Los artesanos decían que al moldear un rostro estaban esculpiendo una oración. El Belén se había convertido en una sinfonía de fe. Mientras tanto, en España, la tradición encontró una segunda patria. Carlos III, que había reinado en Nápoles, trajo consigo aquel arte cuando subió al trono de España, y lo introdujo en la corte con el legendario Belén del Príncipe, realizado para su hijo, el futuro Carlos IV. Más de 6.000 figuras lo poblaban: pastores, animales, músicos, mendigos y ángeles. Era un pequeño mundo donde lo sagrado y lo cotidiano se abrazaban. El monarca quiso que su hijo aprendiera el Evangelio a través de la belleza, y lo consiguió. El Belén dejó de ser un objeto de devoción para convertirse en un lenguaje universal. Desde entonces, el arte belenista español floreció. En Murcia, el escultor Francisco Salcillo llevó la tradición a su cima. Su nacimiento, iniciado en 1776, reúne más de 500 figuras modeladas con ternura y realismo. Cada una tiene su alma: las manos encallecidas de los pastores, las miradas de las mujeres, los gestos de los niños. Todo respira humanidad. Salcillo convirtió la pobreza en arte y el arte en oración. Su Belén no representa la gloria celestial, sino la santidad de lo cotidiano. Mientras, en los conventos y casas del pueblo, el Belén se multiplicaba. Las monjas fabricaban figuras diminutas con corcho, papel y telas viejas. Las familias las colocaban sobre mesas y aparadores, rodeadas de velas. Cada casa se convertía en un pequeño santuario, y así, sin saberlo, la fe se hizo doméstica. El Belén dejó de pertenecer a los templos y pasó a los hogares, a las manos de los niños y al corazón del pueblo. El barroco lo transformó en espectáculo y oración a la vez. El pueblo lo convirtió en herencia y consuelo. El arte y la fe se fundieron en una sola expresión: la belleza que une a todos los hombres ante el misterio del amor. Cuando Carlos III llegó a España en 1759, traía consigo un recuerdo luminoso de su etapa en Nápoles, los presepi. Había visto en ellos una síntesis perfecta entre fe y arte, entre belleza y devoción, y quiso que en su nueva corte la Navidad se viviera del mismo modo. Ordenó construir un Belén monumental para su hijo, el futuro Carlos IV. Aquel proyecto, conocido como el Belén del Príncipe, marcaría un antes y un después en la historia del belenismo español. El palacio se llenó de artesanos, escultores, carpinteros, modistas, doradores. Durante meses trabajaron sin descanso hasta levantar un paisaje entero dentro de las salas reales. Más de 6.000 figuras formaban aquel universo en miniatura: ángeles, mendigos, soldados, lavanderas, animales, músicos y pastores. El portal, sencillo, quedaba casi oculto en medio del bullicio, recordando el mensaje esencial: lo divino nace en lo humilde. Los embajadores extranjeros lo contemplaban asombrados, y el pueblo, aunque no podía entrar al palacio, empezó a montar sus propios nacimientos inspirados por el del rey. Aquel gesto convirtió el Belén en costumbre nacional. Los nobles lo imitaron, los conventos lo adaptaron y las familias los llevaron a sus hogares. El nacimiento pasó de los palacios a las cocinas, de las iglesias a los patios y de las manos de los escultores a las de los niños. Por primera vez, toda España celebraba el mismo milagro con sus propias manos. Poco después, los misioneros franciscanos y jesuitas llevaron el Belén al otro lado del océano. Las primeras representaciones del nacimiento en América datan de mediados del siglo XVI en México y Perú. Allí el mensaje se mezcló con las tradiciones indígenas, dando lugar a una de las formas más creativas del belenismo universal. Los artistas locales, conocidos como imaginarios, adaptaron las escenas con materiales del entorno: barro cocido, maíz seco, plumas, semillas, incluso hojas de palma. El niño tenía rostro mestizo, los pastores vestían con ponchos y los reyes magos ofrecían cacao, frutas o cerámica. El resultado no era una copia de Europa, sino una fusión de espiritualidad y cultura. El Evangelio se volvió cercano, encarnado en la tierra americana. En los Andes, los llamados nacimientos cusqueños mezclaron símbolos cristianos y prehispánicos. En ellos, los animales del altiplano, llamas, vicuñas y alpacas, sustituyeron al buey y la mula, mientras que la montaña se convirtió en reflejo del mundo sagrado. En México, las comunidades elaboraban nacimientos gigantes para las fiestas de diciembre, acompañados por posadas y cantos populares.
El Belén se convirtió en un puente entre culturas, en un lenguaje común donde la fe se expresaba con colores, texturas y ritmos propios. Con el tiempo, esas variaciones americanas regresaron a España en forma de inspiración artística. Los talleres de Murcia y Sevilla comenzaron a incluir elementos coloniales en sus figuras, demostrando que el espíritu de Greccio había cruzado definitivamente el océano. En el sur, la tradición se volvió especialmente fecunda. En Murcia, el barro se convirtió en el lenguaje de la fe. Los talleres locales moldeaban figuras que combinaban el realismo del arte barroco con la ternura del espíritu franciscano. De ese barro nació el genio de Francisco Salzillo, cuya obra sigue siendo el alma del belenismo español. Su Belén, iniciado en 1776, respira humanidad. En él no hay héroes ni milagros, solo campesinos, madres, ancianos y niños. Cada rostro cuenta una historia. Su estilo convirtió el nacimiento en espejo del pueblo, una forma de oración hecha barro. En Andalucía, los artesanos siguieron el ejemplo murciano, llenando sus belenes de color y vida. Los talleres de Granada y Sevilla fabricaban figuras con trajes regionales, guitarras, animales y frutas. El arte popular absorbía el misterio y lo hacía suyo. En Cataluña la tradición adquirió un tono propio. Las figuras se redujeron de tamaño, más cercanas, más expresivas. Y apareció un personaje inesperado, el caganer, un campesino escondido en un rincón del paisaje. Lejos de ser irreverente, simboliza la humanidad y la fertilidad de la tierra. Su presencia recordaba que el nacimiento es un acto de humanidad, no de perfección. A lo largo del siglo XVIII, los belenes se convirtieron en una liturgia familiar. Las casas se llenaban de corcho, musgo y papel de plata. Los niños recogían piedras y ramitas para construir montañas. Y cada año el nacimiento se ampliaba con una nueva figura. El montaje era casi una ceremonia. El portal en el centro, la estrella arriba, los Reyes Magos avanzando un poco cada día. La Navidad dejó de ser solo una fiesta religiosa para transformarse en un ritual doméstico que unía generaciones. Con el paso del tiempo, el Belén se popularizó tanto que nadie recordaba que había nacido de un gesto de Francisco de Asís. Pero su espíritu seguía ahí, oculto en los detalles, en la paja sencilla, en la ternura de una mirada y en la paz de un hogar iluminado por una vela. Aún en los años difíciles, con guerras o hambrunas, el Belén sobrevivió. Cuando los templos ardían, los nacimientos se escondían en las casas. Cuando el silencio imponía miedo, los niños seguían colocando al niño sobre la paja. El Belén se volvió acto de resistencia y esperanza. En el siglo XIX, los belenes ya eran inseparables de la Navidad española. Los mercados de figuras crecieron en cada ciudad. Murcia, Olot y Madrid se convirtieron en centros de producción artesanal. Y aunque la modernidad trajo el plástico, la electricidad y los adornos, la esencia no cambió. La escena seguía siendo la misma: una madre, un niño, un hombre en silencio y un mundo entero que al mirarlos recordaba por un instante la paz. Hoy España conserva esa herencia como parte de su identidad. Cada región tiene su estilo, su acento y su forma de montar el portal, pero en todas late el mismo espíritu, el de aquella noche de Greccio en la que la fe se hizo visible. Y quizá por eso, cada diciembre, cuando los niños buscan el musgo y los abuelos encienden la estrella, el pasado vuelve a respirar en el presente. Cada Belén es un lenguaje, no hecho de palabras, sino de miradas, luz y silencio. Francisco lo entendió así, quiso que la fe se hiciera visible, que el misterio se tocara con las manos. Por eso, cada figura del pesebre encierra un símbolo. Detrás del barro, de la cera o del yeso, hay una enseñanza que ha sobrevivido 8 siglos. En el centro está el niño, el corazón del mundo. No duerme en un trono, sino sobre la paja, entre animales. Su desnudez no es pobreza, sino que es entrega. Representa a un Dios que no impone, sino que se ofrece, que no viene a dominar, sino a compartir. Francisco comprendió que ese gesto lo cambiaba todo. Dios nacía donde nadie lo espera, entre el frío y el silencio, para enseñarnos que lo sagrado no está en la grandeza, sino en lo pequeño. A su lado, María. No es una reina distante, sino una joven serena y cansada que sostiene al niño con una ternura que el arte ha intentado imitar durante siglos. Su mirada, siempre inclinada, es el símbolo de la aceptación.
El azul de su manto representa el cielo que se inclina sobre la tierra. En ella la divinidad se vuelve humana. El milagro se hace carne. Cerca de ellos, José. Durante siglos lo representaron como un anciano silencioso, pero su edad importa poco. Lo esencial es su gesto, la protección callada, la fe que no habla y la obediencia sin ruido. José no pronuncia palabra en los evangelios, pero su vida entera es una respuesta. Sostiene la linterna que ilumina la noche, símbolo de quienes creen sin ver. El buey y la mula, ausente de los evangelios pero presente en los textos apócrifos, recuerdan una profecía de Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Francisco los colocó en su Belén porque entendía su lenguaje. Representan a toda la creación reconciliada con Dios. El buey, paciente, al pueblo de Israel, y la mula, rebelde, al mundo pagano. Juntos muestran que el amor no excluye, que todo ser viviente tiene un lugar en el nacimiento de la esperanza. Los pastores son los primeros testigos, hombres sencillos, sin títulos ni riquezas, que escuchan el anuncio de los ángeles y corren sin dudar. Sus ofrendas, pan, leche o flores, valen más que el oro, porque nacen de la pobreza. Ellos representan a todos los que buscan sin entender del todo, a los que llegan tarde, a los que se emocionan sin saber por qué. En su rostro la fe no se razona, se siente. Y desde Oriente llegan los magos, viajeros del misterio. No eran reyes, sino sabios, astrónomos, hombres que miraban el cielo buscando respuesta. Traen 3 regalos: oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el hombre que sufrirá. Sus figuras, distintas de color y edad, simbolizan a toda la humanidad inclinándose ante el mismo milagro. Cuando se arrodillan, el mundo entero se inclina con ellos. Y por encima de todos brilla la estrella, no solo la del firmamento, sino la interior, la que cada hombre lleva dentro. Es guía y promesa, luz en medio de la noche. No impone su brillo, señala el camino. Su mensaje sigue siendo el mismo desde hace 8 siglos. La oscuridad no tiene la última palabra. Y en torno a esa escena, el paisaje. Montañas, ríos, hogueras, molinos, animales, nada sobra, todo tiene un sentido oculto. El agua representa la vida, el fuego la presencia divina, el musgo la renovación, y la cueva el corazón humano donde puede renacer la fe. Francisco veía en la naturaleza una familia, no una decoración. Por eso el Belén es también una lección de armonía. El cielo, la tierra y los hombres en una misma respiración. Y hay un símbolo más, quizá el más profundo: la cueva. A lo largo de los siglos, la tradición la ha interpretado como el lugar donde el cielo toca la tierra, pero también como una imagen del alma humana. En la oscuridad de la cueva nace la luz, en el silencio la palabra y en la pobreza la vida. Francisco lo comprendió sin estudiarlo, sabía que el corazón del hombre es también una gruta y que solo cuando se vacía de orgullo y ruido puede volver a ser pesebre. Por eso cada Navidad no celebramos solo un nacimiento ajeno, sino el nuestro propio. La cueva de Belén es la metáfora de la esperanza, una oscuridad que espera ser habitada por la luz. Cada figura del nacimiento, por humilde que sea, lleva una chispa de eternidad. El niño dormido, la anciana que hila, el pastor que canta, el ángel suspendido sobre el cielo, todos cuentan una parte del mismo relato. El Belén, por tanto, no es un objeto, es una memoria. Y cuando alguien lo contempla en silencio, algo se despierta dentro. No es nostalgia, es reconocimiento. Porque en el niño ve la esperanza, en María la ternura, en José la fidelidad, en los pastores la humanidad sencilla y en la estrella la fe que aún sobrevive en medio del invierno. Por eso, cuando cada diciembre encendemos una vela o colocamos una figura sobre la paja, repetimos sin saberlo el gesto de Francisco. Lo hacemos para recordar que lo sagrado sigue entre nosotros, escondido en lo cotidiano. El pesebre no es un recuerdo, es una promesa. Mientras alguien lo monte con amor, el milagro seguirá ocurriendo. Han pasado más de 800 años desde aquella noche en Grecio. El mundo ha cambiado 1000 veces, pero cada diciembre el mismo gesto se repite. Alguien extiende un puñado de paja, coloca una figura pequeña y enciende una estrella. El tiempo, con toda su fuerza, no ha podido apagar esa llama. Tras la muerte de Francisco, los frailes llevaron la costumbre a todos los rincones del planeta.
Con ellos viajaron también los belenes, que fueron tomando el color y el acento de cada tierra. En México los nacimientos se llenaron de barro y tejidos indígenas. En Perú los pastores llevaban ponchos y los Reyes Magos ofrecían vasijas de cerámica. En Filipinas el portal se iluminaba con farolillos de bambú. Y en África el niño dormía bajo una choza rodeado de animales salvajes. El mensaje seguía siendo el mismo, pero en cada lugar adquiría una forma distinta. El Belén se volvió universal. Durante los siglos XVIII y XIX, cuando Europa se industrializaba y la fe parecía perderse entre el ruido de las fábricas, el pesebre se convirtió en refugio. En medio de la prisa y el humo, recordaba lo esencial: el silencio, la ternura y la familia. Las figuras, cada vez más accesibles, entraron en los hogares modestos. Los niños aprendían el Evangelio no por los libros, sino al colocar el musgo o mover a los Reyes Magos un paso cada día. El Belén se hizo rito doméstico, un pequeño acto de fe en tiempos de velocidad. Incluso en las guerras, la tradición resistió. Durante la Navidad de 1914, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, soldados alemanes y británicos dejaron las armas por una noche. Entre el barro y la nieve improvisaron un pequeño nacimiento con cajas de munición y velas. Cantaron villancicos en idiomas distintos y durante unas horas la guerra se detuvo. Aquel Belén frágil demostró que aún en medio del horror, la humanidad conserva la capacidad de creer en la paz. El siglo XX trajo la modernidad, las luces eléctricas, el cine, la televisión y el consumo. Y sin embargo, el pesebre siguió resistiendo. Mientras las ciudades se llenaban de escaparates y árboles artificiales, en los hogares seguía encendiéndose una pequeña luz sobre la paja. El Belén sobrevivió porque no pertenece al pasado, sino al corazón humano. Habla de lo que no cambia, de lo que todos necesitamos: un lugar, un amor y una esperanza. En Nápoles, los artesanos continuaron tallando figuras como hace 3 siglos. En España, los talleres de Murcia, Cataluña y Andalucía siguieron moldeando barro con la misma paciencia. En América Latina, los nacimientos se convirtieron en celebraciones colectivas, plazas llenas de color, belenes vivientes, villancicos, fuegos y abrazos. En 2017, la UNESCO declaró el arte belenista napolitano Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconociendo no solo su belleza, sino su poder para unir a la gente. Porque el Belén, más que una tradición, es una forma de comunidad. Hoy el pesebre habita en 2 mundos, el físico y el simbólico. Convive con pantallas, redes sociales y una vida frenética, pero sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones. Algunos artistas lo reinventan con materiales reciclados, otros con proyecciones o esculturas digitales. El niño aparece en medio de migrantes, entre ruinas de guerra o dentro de un refugio de cartón. El mensaje, sin embargo, no cambia: la luz sigue naciendo en la oscuridad. En el siglo XXI el Belén sigue transformándose. En algunas ciudades, artistas contemporáneos han llevado el mensaje de Francisco a nuevos lenguajes. Nacimientos hechos de materiales reciclados, figuras talladas con desechos del mar, o pesebres digitales que se proyectan en plazas públicas. El niño aparece en medio de refugiados, entre ruinas de guerra o sobre un planeta en llamas. Ya no se trata solo de religión, sino de conciencia, una llamada a cuidar lo que amamos. Cada nueva reinterpretación recuerda que el Belén es un espejo del tiempo. Refleja nuestras heridas, pero también nuestra capacidad infinita de renacer. Y mientras cambian las formas, su esencia permanece: un espacio de encuentro, una promesa de luz en medio del caos. Quizá por eso, incluso en el futuro más tecnológico, habrá siempre un lugar donde una mano humana coloque al niño sobre la paja y una llama real, no virtual, ilumine la noche. En la era del ruido, el Belén ofrece algo que escasea: silencio. No es una nostalgia del pasado, sino un recordatorio del presente. Cuando una familia se reúne a montar el nacimiento, cuando un niño coloca una figura sobre la paja o enciende una estrella, sin saberlo está repitiendo el gesto de Francisco: acercar el cielo a la tierra. Por eso sobrevive, porque no depende de modas, sino de necesidad. La necesidad de creer que lo pequeño sigue teniendo valor, y quizá ahí reside su fuerza. El Belén no busca impresionar, solo recordar. En un mundo que corre, nos obliga a detenernos; en un mundo de pantallas, nos invita a tocar; y en una sociedad que acumula, nos enseña a agradecer. Por eso, más que una tradición, es una forma de resistencia: la ternura como acto de fe.
El fuego encendido en Greccio no se apagó. Aquel gesto sencillo, una cueva, un poco de paja y un pesebre vacío, se convirtió en una semilla que atravesó los siglos. Francisco no fundó una costumbre, despertó una mirada, y esa mirada cambió la forma en que el mundo entendió la fe, la belleza y la humanidad. Su legado no se mide en templos ni en monumentos, sino en gestos cotidianos. En cada figura que alguien moldea, en cada familia que monta su Belén y en cada niño que coloca a Jesús sobre la paja, la voz del santo vuelve a oírse sin palabras. El Belén es su evangelio silencioso, la predicación más duradera que haya existido. Cuando Francisco murió en 1226, su cuerpo fue enterrado en una colina de Asís. Poco después, Giotto pintó su vida en los muros de la basílica que lleva su nombre. Entre todas las escenas, una destaca por encima de las demás: el nacimiento de Greccio. No muestra milagros ni resplandores celestiales, sino un grupo de campesinos arrodillados en torno a un pesebre. Giotto entendió que el milagro no estaba en el prodigio, sino en la emoción. Esa pintura, 8 siglos después, sigue siendo el retrato más fiel del espíritu de Francisco. El Belén se convirtió en la prolongación natural de su mensaje. Donde antes había distancia entre lo humano y lo divino, él construyó un puente, y cada generación lo ha cruzado a su manera. Los artistas con el color, los campesinos con el barro, y los niños con el juego. La fuerza del Belén está en su sencillez, no impone, no obliga y no exige, solo invita a mirar. Y al mirar, algo se enciende. Francisco devolvió a la fe su rostro humano, predicó con los pies descalzos, con las manos heridas y con la sonrisa serena de quien ha comprendido que la verdadera riqueza está en la pobreza. En un tiempo dominado por el poder, él eligió la ternura como revolución. Por eso su herencia trasciende la religión y pertenece a todos los que creen en la bondad como fuerza transformadora. Su vida fue un recordatorio de que el amor no se grita, se demuestra. A lo largo de los siglos, su espíritu ha inspirado a artistas, poetas, místicos y soñadores. Desde Giotto hasta Salzillo, desde Dante hasta Liszt, todos han intentado capturar la luz que él vio en lo cotidiano. Y aunque el arte ha cambiado, su esencia permanece, la belleza como camino hacia lo sagrado. Porque Francisco no solo enseñó a rezar, enseñó a mirar, y su herencia también ha llegado hasta nuestros días a través del Papa que llevó su nombre. El Papa Francisco lo definió como el hombre que aprendió a mirar a Dios en la tierra y a la tierra con los ojos de Dios. En 2019 visitó Greccio y firmó allí su carta Admirabile Signum, dedicada precisamente al significado del Belén. En ella escribió: «El pesebre es un evangelio vivo, nos recuerda que Dios no se esconde en la grandeza, sino en la pobreza». 8 siglos después, las palabras volvían al lugar donde nacieron. La herencia de Francisco no es un pasado que se conserva, sino una voz que sigue hablando. Nos invita a la simplicidad, a la alegría y a la gratitud, a mirar el mundo no como un botín, sino como un regalo. Y cada vez que alguien se detiene ante un Belén y guarda silencio, esa voz vuelve a resonar. Quizá ese sea el mayor milagro, que en un tiempo donde todo cambia, su mensaje siga siendo actual, que todavía haya quien prefiera la ternura a la fuerza, la pobreza al lujo y la paz a la ambición. Que todavía haya quien, sin saberlo, repite su gesto al encender una vela o al colocar una figura sobre la paja. El santo que hablaba con los pájaros sigue hablándole al hombre moderno. Nos recuerda que la fe no necesita templos, que la belleza no necesita adornos y que el amor no necesita ruido. Su herencia no está en los libros, sino en los corazones que siguen buscando, como él, un modo de volver a nacer. El camino hacia Greccio serpentea entre montañas cubiertas de encinas y olivos. El aire es frío, casi inmóvil, y huele a humo de leña y tierra húmeda. El sol de invierno se oculta detrás de los picos del Rieti, tiñendo el valle de un dorado antiguo. Avanzo despacio, con las manos en los bolsillos y la voz del viento rozándome la cara. Cada paso parece acercarme no solo a un lugar, sino a un tiempo remoto. Aquel en que un hombre, cansado del ruido del mundo, encendió una luz para recordar lo esencial. La cueva aparece entre los árboles como una herida abierta en la roca. No hay nadie, solo el murmullo del bosque y el sonido de mis pasos sobre las hojas secas. En la entrada, una placa sencilla recuerda las palabras de Francisco: «Aquí nació el primer pesebre».
No hay más adornos. El silencio lo llena todo, como si el aire guardara todavía la respiración de aquella noche de 1223. Entro despacio, con respeto y casi con temor. La penumbra me envuelve como un manto. Dentro la cueva conserva su desnudez. Piedra, musgo, un pequeño altar. Unas velas parpadean ante la figura de un niño dormido. El humo del incienso se eleva despacio, dibujando espirales que parecen oraciones invisibles. Me siento sobre una piedra y dejo que el silencio hable. Hay lugares donde las palabras sobran, donde el alma entiende sin necesidad de pronunciar nada. Este es uno de ellos. Pienso en aquella noche en la que Francisco reunió a campesinos, animales y frailes en este mismo espacio. En la nieve cayendo sobre los árboles, en las antorchas titilando, en el sonido de una misa sencilla celebrada sobre la paja. Él no buscaba fundar una tradición, solo recordar un nacimiento, pero su gesto cambió para siempre la manera en que el mundo miró la Navidad, porque aquí, en esta gruta humilde, lo divino volvió a tocar la tierra. Francisco entendió algo que los siglos a veces olvidan, que la fe no está en los templos ni en los libros, sino en los gestos pequeños, que Dios no se encuentra en los discursos, sino en la ternura de una madre, en la respiración de un niño y en el silencio de un hombre que vela. Por eso eligió una cueva, porque el misterio no necesita grandeza, solo sinceridad. Cierro los ojos y escucho el eco del tiempo. Imagino los pasos de los frailes, las voces de los pastores y el sonido de los animales. Todo debía ser tan simple, tan puro, tan humano. Quizá por eso la escena sigue viva 8 siglos después, porque no pertenece al pasado, sino a la naturaleza viva de la esperanza. El Belén es la representación de un anhelo que no envejece, volver a empezar. Fuera el viento sopla entre los árboles y trae consigo un murmullo de hojas. Pienso en la fragilidad del mundo, en cómo hemos llenado de ruido el silencio que Francisco quiso preservar, en cómo corremos sin mirar el cielo, en cómo olvidamos el valor de detenernos. Y sin embargo, cada diciembre, millones de personas vuelven a repetir su gesto. Recogen paja, encienden una vela y colocan al niño sobre el heno. Lo hacen sin saber por qué, pero en ese acto se contiene todo lo que el ser humano ha buscado desde el principio: luz, amor y sentido. El Belén, pienso, no es un recuerdo, sino un espejo. Cada figura representa algo de nosotros: el amor que cuida, la fe que protege, la inocencia que nace, la búsqueda que nunca termina. Cuando miramos un pesebre, no observamos una escena antigua, nos miramos a nosotros mismos, y eso explica su poder. El Belén no enseña, revela. Nos recuerda quiénes somos cuando todo lo superfluo desaparece. Apoyo la mano sobre la piedra fría y siento la humedad del tiempo. ¿Cuántas generaciones habrán venido aquí antes, buscando consuelo, respuestas o simplemente silencio? Cada uno habrá visto algo distinto, pero todos habrán sentido lo mismo: la certeza de que en medio de la oscuridad hay una luz que no se apaga. Fuera, la noche ya ha caído. Desde la cueva se ve el valle iluminado por pequeñas luces, como un segundo cielo invertido. Pienso en las miles de velas que se encenderán esta noche en todo el mundo, en Nápoles, en Cusco, en Sevilla, en Manila, en Belén. Diferentes lenguas, diferentes rostros, pero el mismo gesto: una llama encendida sobre la paja. Francisco debe estar sonriendo, pienso. Él, que nunca quiso poder ni trono, consiguió algo más duradero, un símbolo universal de ternura. Me quedo un rato más, observando cómo la luz de las velas tiembla sobre la piedra. Hay algo eterno en ese temblor. El tiempo parece haberse detenido. Pienso en todo lo que el mundo ha olvidado: la lentitud, la gracia, la belleza de lo sencillo. El Belén nos las devuelve por un instante. Nos recuerda que lo sagrado no está lejos, sino cerca, en una mirada, en un abrazo y en el calor de una casa. Quizá por eso Francisco eligió esta forma de oración, porque sabía que el hombre necesita tocar lo que ama, ver lo que cree y oír lo que espera. Y el Belén le permite hacerlo. Hace visible lo invisible. En tiempos de prisa nos invita a la pausa, en tiempos de ruido nos devuelve el silencio, y en tiempos de esperanza nos enseña que la luz siempre vuelve a nacer. No importa cuán oscuro sea el mundo, basta una chispa, una vela o una figura sobre paja para recordar que aún hay bondad. Me levanto, la cueva queda atrás, pero el silencio parece seguirme. El aire es más frío ahora
y el cielo está lleno de estrellas. Camino despacio, pensando que tal vez el secreto de la Navidad no sea celebrar un hecho pasado, sino permitir que vuelva a suceder dentro de nosotros. Porque cada vez que alguien ama, perdona o enciende una luz por otro, el niño vuelve a nacer. Y cada vez que una mano humilde coloca una figura sobre la paja, Francisco vuelve a sonreír. Antes de marcharme, me detengo y miro por última vez hacia la cueva. La vela que dejé encendida sigue ardiendo. Su llama titila débil, pero firme, como un corazón que se niega a apagarse. Pienso que en el fondo eso es la fe, una llama pequeña que resiste al viento. Nada más, pero tampoco nada menos. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!